Buenas noches a todos. Continuando nuestro estudio teológico, hoy nos toca hablar del primer capítulo del Evangelio de Juan. La vez anterior estábamos con la introducción al Evangelio de Juan y hoy veremos estudio versículo por versículo o dos versículos a la vez del Evangelio de Juan 1 hasta el 18. Comenzando Juan 1, el título que lleva es El Verbo y el Testigo. De eso trata este capítulo. En el versículo 1 y 2 vemos la preexistencia del Verbo, o sea, el Logos. Dice estos dos versículos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El punto 1, en el principio. Esto se refiere a la eternidad atemporal de Génesis 1:19. En el principio, ¿qué dice Génesis 1:19? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente escribió: cuando comenzó el principio, el Verbo ya estaba ahí. La idea es que el Verbo existía antes de la creación o incluso del tiempo. Juan deja claro que el Verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. Él estuvo en el principio, antes que todos los demás. El comentarista Richard Trench dice sobre era el Verbo: ¿tuvo el Verbo un principio? Juan dice no, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del Verbo. Inmediatamente es evidente para la visión de Juan que el Verbo no es otro que el Dios que existe por sí mismo. Richard Trench, 1807-1886. En el principio no nos dice que ya estaba el Verbo, o sea que no es que en el principio, cuando Dios creó el principio, también creó el Verbo, ¿verdad? Sino que el Verbo ya existía. El punto B dice: en el principio era el Verbo. Verbo traduce la palabra griega antigua logos. ¿Qué es verbo en la palabra griega? Logos. La idea de logos tenía ricas y profundas raíces sobre el pensamiento judío, como en el griego. En los rabinos judíos con frecuencia se refería a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Por ejemplo, antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento cambian Éxodo 19:17 y dice así: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y los rabinos cambian eso por: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. En la mente de los antiguos judíos, la frase la palabra de Dios podía ser utilizada para referirse a Dios mismo, el Logos. Ahora, los filósofos griegos veían al Logos como el poder que da sentido al mundo, haciendo al mundo ordenado en vez de caótico. El Logos era el poder que ponía al mundo en perfecto orden y lo mantenía en perfecto orden. Ellos veían al Logos como la razón principal que controlaba todas las cosas. Esto lo dicen los comentaristas Dodd, William, Barclay, Frederick, Bruce y algunos otros comentaristas, ¿verdad? Por lo tanto, en esta introducción Juan le dice tanto a judíos como a griegos. En esta pequeña introducción, Juan le dice a los judíos y a los griegos. ¿Qué le dice? Por siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el Verbo, el Logos. Ahora les diré qué es. Esto está diciendo Juan. Juan se encontró con los judíos y los griegos donde estaban y explicó a Jesús en términos que ya comprendían. ¿En qué sentido? En Logos y Verbo. En el punto C, donde dice: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con esta brillante afirmación en Juan 1:1 expone uno de los fundamentos más básicos de nuestra fe, que es la Trinidad. Podemos seguir la lógica de Juan. Punto 1, hay un ser conocido como el Verbo. Punto 2, este ser es Dios, porque Él es eterno en el principio.
Punto 3. Este ser es Dios porque es explícitamente llamado Dios. El verbo era Dios. Punto 4. Al mismo tiempo, este ser no abarca todo lo que Dios es. Dios el Padre es una persona diferente del verbo. El verbo era con Dios. Más abajo dice, el verbo era con Dios. Esta preposición implica interacción y por lo tanto una personalidad separada. Como dice Crisóstomo, no en Dios, sino con Dios. Como persona, con persona, eternamente. El comentario de Dodds. El otro punto dice, y el verbo era Dios. Esta es la verdadera forma de la oración. No, Dios era el verbo. Esto es absolutamente requerido por el uso del lenguaje griego, Alford. Lutero dice, sobre el verbo era Dios, Lutero comenta, va contra Arrio, el verbo estaba con Dios, contra Sobelio. Este comentario también lo encontramos en Dodds. Y el verbo era Dios. Otra vez vamos a ver un comentario de Boyce que dice, todo lo que puede ser dicho sobre Dios el Padre puede ser dicho de Dios el Hijo. En Jesús reside toda la sabiduría, gloria, poder, amor, santidad, justicia, bondad y verdad del Padre. En Él, Dios el Padre es conocido. El comentario de Boyce. Ahora, vamos a agarrar todo el versículo completo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, la Biblia del Atalaya, que son la Biblia de los Testigos de Jehová, llamada la Nueva Traducción del Mundo, traduce esta línea bastante diferente. La traducción del Testigo de Jehová, o sea, del grupo religioso, ¿verdad? En este caso la secta de los Testigos de Jehová, traduce de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, dice. Y lo tradujeron a Dios con D minúscula. Su traducción es utilizada para negar la enseñanza de que Jesús es Dios. ¿En qué se enfoca el libro de los Testigos de Jehová? En negar la enseñanza de que Jesús es Dios. Y es una traducción errónea y engañosa. Vamos a ver algunos comentarios con respecto a esta, podemos decirle, mala traducción y mala traducción. La afirmación del Atalaya defendiendo su traducción es que debido a que la segunda vez que se usa Dios en este pasaje no aparece ningún artículo, está escrito Dios y no el Dios. En respuesta a este enfoque de la gramática griega y traducción, solo podemos hacer referencia a las muchas otras ocasiones en el Nuevo Testamento en donde Dios aparece sin el artículo. Si el Atalaya, que todos conocemos que es la revista de los Testigos de Jehová, fuera honesto y consistente, traduciría Dios con D mayúscula como Dios con D minúscula. En cada lugar donde aparece sin el artículo. Pero aparece que esta regla gramatical solo aplica cuando sirve al propósito de respaldar las creencias doctrinales del Atalaya. Acá encontramos, ¿qué nos enseña los primeros dos versículos de Juan? Es que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, aparece un grupo en la cual quiere negar la deidad de Dios y modifica lo que es Juan 1, poniéndole era un Dios con D minúscula, negando así la deidad de Cristo. Siguiendo en el último los puntos, para cerrar este punto dice la distorsión deliberada de la verdad por parte de esta secta es vista en sus traducciones del Nuevo Testamento. Juan 1 es traducido. El verbo era un Dios con D minúscula. Una traducción que es gramaticalmente imposible. Gramáticamente imposible. Está muy claro que una secta que puede traducir el Nuevo Testamento de esa manera es intelectualmente deshonesta. Escribió el doctor William Barclay sobre la posición de los Testigos de Jehová.
y lo que ellos postulan sobre la deidad de Cristo. El siguiente subversículo del versículo dice, este era en el principio con Dios. Esto, una vez más, establece el punto de que el Padre es distinto al Hijo. Hace rato vimos que el Verbo era Dios, ¿verdad? Y ahora este era en el principio con Dios. Hay una preposición. Y esto evidencia que el Hijo es distinto del Padre. Y el Hijo distinto del Padre. Y el Padre distinto del Hijo. Son igualmente Dios. Sin embargo, son dos personas diferentes. En esto se basa la teología de la Trinidad, ¿verdad? Que una vez hemos tenido el curso con Víctor, creo que era, de que el Hijo es Dios, pero no es el Padre. Ahora pasamos al versículo 3 y 5. Punto 2, versículos 3 y 5. Y el título es la obra y la naturaleza del Verbo. ¿Qué dice el versículo 3 y 5? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a estudiar el punto 1, el subversículo 1, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo creó todas las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, Él mismo es un ser no creado, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. En Génesis 1:1 se dice que Dios creó todas las cosas. En este subversículo de Juan, se dice que Cristo ha creado todas las cosas. El mismo Espíritu infalible habló a través de Moisés y a través de los evangelistas. Por lo tanto, Cristo y el Padre son uno. Cuando Moisés escribió el Génesis, estaba inspirado por el Espíritu Santo y dijo, Dios creó, en el principio creó Dios. Y cuando el evangelista Juan escribe, también inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. El otro subversículo que dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. El Verbo es la fuente de toda vida, no solo la vida biológica, así como la conocemos física biológica, sino el mismo principio de vida. La palabra griega antigua traducida como vida es zoe, que significa el principio de vida. No bios, que viene de la biología, la cual es solo vida biológica. Vamos a ver unos comentarios sobre esto. El comentarista Dodds dice, el poder que crea vida y mantiene todos los demás en existencia estaba en el Logos, en el Verbo. Estaba en el Verbo. El otro subversículo que dice, la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Esta vida es la luz de los hombres, hablando de luz espiritual, así como la luz natural. No es que el Verbo contenga vida y luz. Él es vida y luz. El Verbo es vida y luz. Por lo tanto, sin Jesús estamos muertos y en oscuridad. Estamos perdidos de manera significativa. El hombre tiene un miedo innato hacia la muerte y la oscuridad. Entonces, cuando Jesús se da a conocer, cuando el Evangelio de Juan da a conocer la vida, era la luz de los hombres. Estaba dando vida al ser humano y luz, porque lo contrario de esas cosas es lo que el ser humano tiene miedo, de la muerte y de la oscuridad. El otro subversículo que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No la superó es otra manera de traducir la frase. No prevalecieron contra ella. Podemos decir no prevalecieron contra ella o no la superó cuando se habla de las tinieblas. La luz no puede perder contra la oscuridad. La oscuridad nunca prevalecerá contra ella. Vamos a ver qué podemos entender de la palabra prevalecieron. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron.
¿Qué quiere decir la palabra prevalecieron? ¿O cómo se traduce, verdad? La traducción en el inglés dice comprender. El verbo griego no es fácil de traducir. Contiene la idea de echar mano de algo para apropiarse de ello. Esto puede llevar a significados como echa mano con la mente o por lo tanto comprender. Sin embargo, el verbo que estamos discutiendo tiene un significado más raro, pero suficientemente autenticado, prevalecer. Es ese el que es requerido aquí. Ese es el comentario de Morris. En la primera creación, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Antes, en Génesis, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. Hasta que Dios llamó a la luz a existir. Así que la nueva creación involucra la desaparición de la oscuridad espiritual por la luz que brilla en el Verbo. En la creación estaba la oscuridad sobre la faz del abismo. Cuando la nueva creación, o cuando nosotros nos convertimos o alguien se convierte a Cristo, eso involucra la desaparición de la oscuridad espiritual de esa persona. ¿Por dónde? Por la luz del Verbo. ¿Qué es la oscuridad? Una vez le preguntaban a Einstein, ¿qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. O sea que la oscuridad no existe. Si no hay luz, no hay oscuridad. Ahora pasamos al versículo 6 y 8, que tiene como título el predecesor del Verbo. 6 y 8 habla del enviado. Dice el versículo 6 y 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a ver el primer subversículo que dice, hubo un hombre enviado por Dios. Todos sabemos que es Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, Juan el Bautista fue testigo de la luz, a fin de que todos creyesen por él. La obra de Juan el Bautista estuvo deliberadamente enfocada en llevar a las personas a la fe en Jesús el Mesías. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Una de sus misiones era que todos creyesen en Jesús. Y el trabajo era llevar a las personas a la fe en Jesús. El testimonio de Juan se introduce no solo como una nota histórica, sino para poder sacar a relucir la agravada ceguera de los que rechazaban a Cristo. El otro subversículo que continuando dice, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Esto comenta, la obra de Juan el Bautista fue notablemente bien recibida y ampliamente conocida. Fue importante para Juan el escritor del Evangelio dejar claro que Juan el Bautista no era la luz, sino que señalaba hacia y fue testigo de la luz. Fue testigo de la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino que él era el enviado para dar a conocer la luz. Entonces el Evangelio de Juan, cuando escribe, se enfoca y cuida ese aspecto para que no confundamos de que Juan el Bautista es la luz. Continuando dice, no era él la luz. ¿A qué se refiere eso? Posiblemente esto fue dirigido hacia la secta que sobrevivió a Juan y perpetuó sus enseñanzas, pero no tenía el conocimiento de la determinación de la obra de Cristo. Este es el comentario de Morris Tini. La conocemos como Juan el Bautista. Lo conocemos como Juan el Bautista, pero en el Evangelio las referencias a su bautismo son incidentales, pero hay una repetida referencia hacia su testimonio. ¿A qué da énfasis el Evangelio de Juan en cuanto a Juan el Bautista? A su testimonio. No lo que él hacía. Él estaba bautizando, ¿verdad? Pero ¿cuál era la prioridad de Juan el Bautista? Era dar testimonio de la luz. Pasando al siguiente versículo, tenemos versículos 9 y 11.
9 y 11. Y el título dice el rechazo del verbo. Vamos a leer el 9 y el 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Ahora vamos a explicar o vamos a ver comentarios sobre el subversículo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A qué se refería con eso? Juan no se refería a que el verbo da esta luz a todos en el sentido definitivo de la salvación. Él se refería, ¿a qué se refería Juan? Se refería a que la razón por la que todos nacen en este mundo con siquiera algo de amor, atención o bondad es la luz verdadera y la luz que Él da al mundo. El siguiente subversículo dice, el mundo no lo conoció. Dice el comentarista, esto es extraño, dice. Y puede ser. Esto es extraño. Dios vino al mismo mundo que creó. ¿Se acuerdan en Génesis 1:1? Dios creó al hombre de tierra. ¿Verdad? Ahora, el mismo creador estaba en el mundo. Dios vino al mundo que creó, a las criaturas que creó a su imagen, y sin embargo el mundo no lo conoció. Esto muestra cuán profundamente la naturaleza caída del humano rechaza a Dios. Y que muchos rechazan, no lo recibieron, a la palabra de Dios y a la luz. El siguiente subversículo, a lo suyo vino. Podríamos traducir las palabras introductorias. Él vino a casa. O sea, cuando el Evangelio, cuando Juan escribe, el mundo no le conoció, a los suyos vino. O sea, uno puede llegar a su casa, a la casa de su familia, llegar y uno, ¿qué está haciendo? Estoy llegando a lo mío, a mi familia, ¿verdad? Y llega Joel y, hola, ¿qué tal, papá? Hola, todo el mundo le conoce, ¿verdad? Ahora, imagínense a la luz llegando al mundo, a su familia y todo le ignora, ¿verdad? O todo no es lo que le ignora, sino que le rechazan. Eso pasa acá, a los suyos vino. Podríamos traducir la palabra introductoria, Él vino a casa. Jesús, la luz, vino al mundo. Es una expresión exacta utilizada para el discípulo amado cuando en respuesta a las palabras de Jesús desde la cruz, llevó a María a su casa. Ese contexto está en Juan 19, cuando Jesús le recibe a Juan y estaban a los pies de Cristo y Jesús le dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Eso lo conocemos, ¿verdad? Entonces Juan usa esa imagen en decir que Jesús vino a su casa y a su casa nadie le conoció. Continuando, se dice de los suyos que no lo conocieron, pero tampoco lo recibieron. En la parábola de los obreros perversos, ¿se acuerdan? Los obreros perversos. Nuestro Señor la representa como que no mataron a su heredero, sino porque lo conocían. ¿Por qué mataron al heredero? Porque lo conocían, porque decían, este se va a quedar, este es el que va a sacarnos la herencia, ¿verdad? Entonces por ese conocimiento lo mataron. Este mundo no conocía a Cristo, pues Dios lo había ocultado bajo el hijo del carpintero. Cuando estaba en su pueblo Jesús, decían, no, este es el hijo de José el carpintero, ¿verdad? Estaba la imagen de Dios, o sea, Dios mismo, o sea, la luz que era Cristo, estaba oculto ¿a dónde? Del carpintero. Ahora avanzamos al versículo 12 y 13. Y este tiene como título el recibimiento del verbo. Hemos hablado del rechazo que tuvo la luz. Ahora veremos el recibimiento del verbo. Dice versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es uno de los versículos que más da gusto leer porque dice que somos hijos de Dios, ¿verdad? A todos los que le recibieron.
Vamos a desglosar estos dos versículos y vamos a irnos a la primera parte que dice, más a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque algunos rechazan esta revelación, otros la recibieron y por lo tanto se volvieron hijos de Dios. Se volvieron hijos de Dios a través de un nuevo nacimiento, por ser engendrados de Dios. Al final de la historia, dice el comentarista Morris, al final de la historia no es la tragedia del rechazo, sino la gracia de la aceptación. Veremos más a todos los que le recibieron. El comentario sobre este punto, más a todos los que le recibieron. La idea de recibir a Jesús es bíblicamente válida, recibir a Jesús. Necesitamos aceptarlo y recibirlo en nosotros. Más a todos los que le recibieron, solo es otra forma de decir a los que creen en su nombre. O sea, son intercambiables. Nosotros podemos decir más a todos los que le recibieron, podemos decir también a los que creen en su nombre. Son frases intercambiables. La fe es descrita como recibir a Jesús. Es la taza vacía colocada bajo la corriente que fluye, la mano pobre tendida por limosna del cielo. Esto lo dijo Charles Spurgeon. El siguiente subversículo que dice potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra hijos, tecna, es paralela a la escocesa bairns, nacidos. Hace énfasis en el origen vital. Es usada como una expresión de cariño. Los creyentes son los pequeñitos de Dios, emparentados con Él por nacimiento, dice el comentarista Tini. Ahora, veremos el subversículo que dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan nos recuerda en este subversículo de la naturaleza del nacimiento. Los que recibieron son nacidos de Dios, no de esfuerzo o logro humano. Sabemos que nadie gana la salvación, ¿verdad? Nadie tiene derecho a ganar la salvación, sino que es un regalo de Dios, ¿verdad? Son no de sangre, o sea, el nacimiento no es de sangre, no es físico, volver a nacer. En plural es curioso. El plural aquí podría señalar a la acción de ambos padres, o podría referirse a la sangre como conformada por muchas gotas. Morris. Porque dice no de sangre, dice. Cuando dice no de sangre, habla en plural. O sea que puede influir dos sangres o varias. Este nuevo nacimiento es algo que trae cambio a la vida. El hombre es como un reloj que cuenta con un nuevo resorte espiral. No solamente rostro, mano y manos separadas, sino nueva maquinaria interna, con trabajos recién ajustados, los cuales actúan en un tiempo y una tonada diferente. Y donde antes iba mal, ahora va bien, porque está bien por dentro. Charles Spurgeon decía esto. El nuevo nacimiento es algo que trae cambio a la vida, es algo interno. Y pone de ejemplo un reloj a que se le cambia sus resortes internos, la cual vuelve a su, a su originalidad y también a ser eficiente. Por decir por el reloj. Y en cambio en nosotros, donde antes iba mal, ahora va bien, porque está bien por dentro. Avanzamos en el versículo 14. El verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refería cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Juan dice, el Evangelio de Juan dice, esta es la declaración de Juan, más sorprendente hasta el momento. Habría sorprendido a los pensadores, tanto en el mundo judío como en el griego, al escuchar que aquel verbo fue hecho carne. La expresión más general de la gran verdad de que Él se volvió hombre, Él se volvió eso, de lo cual está compuesto el cuerpo del hombre. La simplicidad de esta expresión es sin duda dirigida en contra del doceta del tiempo de los apóstoles, quienes mantenían que el verbo solo tomó naturaleza humana en apariencia. Hasta hoy tenemos este pensamiento, ¿verdad? Muchas sectas creen de que
Jesús, ve el verbo, la luz, tomó la naturaleza humana en apariencia, que era aparente nomás. ¿Quiénes son esos? Los docetas. Aquí Pablo está derrumbando lo que es el docetismo. Siguiendo, los griegos en general tenían un concepto muy bajo de Dios. Para ellos Juan escribió: aquel verbo fue hecho carne. Para las personas de la antigüedad, los dioses como Zeus, Hermes, que eran los dioses de los griegos, ¿verdad?, eran simplemente superhombres. No eran iguales al orden y a la razón del logos. Juan le dio a los pensadores griegos: el logos que ustedes saben que creó y ordenó el universo fue hecho carne. Le quemó el chi a los griegos, ¿verdad?, porque los griegos decían, tenían por ejemplo a Zeus y a Hermes como dioses, que eran humanos pero estaban lejos de ser el logos. Entonces Juan les dice, le cambia, dice: el logos ahora se ha hecho carne. Ahora, los judíos, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos tenían en general un concepto muy alto de Dios. Los griegos tenían un concepto muy bajo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban en los semidioses que era Zeus, Hermes, ¿verdad? Bueno, con los judíos, en general, los judíos tenían un concepto muy alto de Dios. Para ellos Juan escribió lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A los judíos de la antigüedad se les dificultaba aceptar que el gran Dios revelado en el Antiguo Testamento pudiera tomar forma humana. Entonces Juan les dijo a los pensadores judíos: la palabra de Dios fue hecho carne. Los judíos no podían entender de que el logos es al revés de los griegos, que el logos estaba en la tierra. Porque tenían un muy alto concepto de Dios, de que Dios estaba allá arriba sin conexión con el ser humano. Bueno, para ir avanzando vamos a ver el punto B, que dice: y habitó entre nosotros. ¿A qué se refería Juan cuando escribió y habitó entre nosotros? La idea detrás de esta frase es más literalmente habitó, como en una tienda entre nosotros. O sea, habitó entre nosotros, y en aquel tiempo el que leía se decía: puso su tienda cerca de nosotros. Por el sentido y el contexto, Juan conectó la llegada de Jesús a la humanidad con la venida de Dios y su morada con Israel en la tienda del tabernáculo. El pueblo de Israel estaba acostumbrado al tabernáculo y la tienda cerca del tabernáculo. Entonces Juan les dice: y habitó entre nosotros. Cualquier judío sincero, yo creo que en aquella época hubiera leído Juan y hubiera entendido: ese es el tabernáculo que nuestro antepasado estaba cerca, o nuestra tienda estaba cerca del tabernáculo, o la tienda, el tabernáculo estaba cerca de nuestro campamento. También se puede afirmar: y moró entre nosotros, o vivió entre nosotros, o habitó entre nosotros. Y moró entre nosotros. También podemos decir habitó, morar, vivir, estar. La naturaleza humana que tomó de la Virgen, siendo como el santuario, casa o templo en la que su deidad inmaculada se dignó a morar. La palabra es probablemente una alusión a la Shejinah divina en el templo judío. Este es el comentario de Clark. ¿Qué dice Morris? El comentario de Morris dice: correctamente el verbo significa, ¿cuál es el verbo? Habitó. Entre nosotros, habitó. Habitó el verbo entre nosotros, el sujeto, el sustantivo. Bueno, correctamente el verbo habitó significa montar una tienda. Nosotros siempre vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que todas las tiendas estaban montadas. La tienda del tabernáculo estaba montada en el medio del pueblo de Israel. Y esa misma imagen, esa misma película estaba pasando acá en Juan 1. Cuando Jesús vino, montó la tienda o el tabernáculo en medio del mundo. A eso se refería. La asociación, correctamente el verbo significa montar una tienda, según Morris. La asociación en la mente de Juan era con el tabernáculo divino en el desierto. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Cuando Jehová montaba su tienda entre las movedizas tiendas de su pueblo. Ese es el comentario de Dodds. Ese es el ejemplo que toma Juan. Cualquier judío en aquel momento cuando leía eso se iba a dar cuenta a qué se refería Juan. Nosotros también, porque nosotros leímos ya el Antiguo Testamento y conocemos.
Ahora, el tabernáculo era muchas cosas más, era muchas cosas que Jesús es entre su pueblo. O sea, hace una comparación. El tabernáculo era muchas cosas que Jesús es entre su pueblo. ¿Qué por ejemplo son? Punto 1. ¿En dónde estaba dónde estaba el tabernáculo? En el campo israelita estaba en el medio. ¿Se acuerdan? El centro del campo israelita. El tabernáculo estaba en el centro del campo israelita. Ahora Jesús, entre su pueblo, está en el centro. Así estaba indicando. Punto 2. El lugar donde se presentaba la ley de Moisés. Hace referencia también a Jesús. Punto 3. El lugar donde Dios habitaba. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Corríjame si te equivoco, a Tomás. Yo estoy en el Padre. El Padre, ¿qué cosa dijo? Está en mí. El tabernáculo y Jesús. Eso estamos viendo la similitud. El siguiente punto dice el lugar de revelación. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento las personas, o sea, el sacerdote se acercaba al tabernáculo para saber la revelación. Moisés se acercaba, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces Dios le hablaba a Moisés, al sacerdote. ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde buscamos revelación? ¿En el tabernáculo? En Jesús. Nosotros los cristianos buscamos la revelación en Jesús. El siguiente punto dice el lugar donde se hacían los sacrificios. Y eso también concuerda con el tabernáculo y con Jesús. En este caso Jesús lo era el sacrificio. Era el lugar de su cuerpo. Y el otro punto dice el centro de adoración de Israel era el tabernáculo. Ahora, nuestro centro de adoración, ¿quién es? Jesús. Jesús. Bien. Siguiendo adelante, vemos ahí en el punto C, dice el subversículo, y vimos su gloria, dice el escrito de Juan. Juan testificó de esto como un testigo, incluso como lo hizo Juan el Bautista. Juan podía decir, yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito Hijo del Padre. La palabra traducida como vimos es más fuerte que las palabras vimos o miramos. Juan nos dice que él y los otros discípulos cuidadosamente estudiaron la gloria del Verbo hecha carne. Juan no dice miramos la gloria de Dios, sino que vimos su gloria. El comentario de Morris sobre vimos su gloria dice, el verbo vimos es invariablemente utilizado en Juan como lo que es más en todo el Nuevo Testamento, como ver con los ojos corporales. No se utiliza para las visiones. Juan estaba hablando de la gloria que fue vista en el literal y físico Jesús de Nazaret. ¿A qué se refiere? Vimos su gloria. Ellos fueron presenciales, personas presenciales de la gloria de Jesús. Era literal. No era algo que estaba viendo visiones. Ok, seguimos avanzando para terminar 18. El siguiente subversículo dice, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué se refería Juan con esto? La gloria de Jesús no era principalmente una descarga de adrenalina y ciertamente no era algo secundario. Estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice Spurgeon sobre este subversículo? Dice, amados, noten aquí que ambas cualidades en nuestro Señor están a su plenitud. Él es lleno de gracia. ¿Quién podría serlo más? En la persona de Jesucristo la gracia inconmensurable de Dios es atesorada. Spurgeon. El comentario de Morgan dice, estas dos ideas, la gracia y la verdad, se está refiriendo, estas dos ideas deberían permanecer en nuestra mente y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y es verdad. No una sin la otra. No la otra separada de la una. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos y severos estándares de la verdad.
y no hay desviación del propósito y la pasión de gracia. Morgan. El comentario de Morgan. Y llegamos a los versículos 15 y 18, que son los últimos versículos que nos toca desglosar. Dando testimonio del nuevo orden de Dios, dice el título. El versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, el unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, el que viene después de mí es antes de mí. ¿A qué se refería cuando estaba escribiendo Juan? Es primero, porque era primero que yo. El testimonio de Juan el Bautista estaba arraigado en su comprensión de la preexistencia de Jesús. Él es antes que yo, decía Juan el Bautista. Él es antes que yo. Él sabía, Juan el Bautista sabía que era antes de él en todos los sentidos. El comentario de Morris dice lo siguiente: en la antigüedad era ampliamente sostenido que la prioridad cronológica significaba superioridad. O sea, Moisés era superior a todos. ¿Se acuerdan cuando le dijo a los fariseos a Jesús, vos te crees superior a Moisés? Le dijo. ¿Por qué? Porque era un antepasado de muchos años, entonces ellos le consideraban por alto. Entonces, en la antigüedad era ampliamente sostenido que la prioridad cronológica significaba superioridad. Los hombres eran humildes acerca de su propia generación y realmente pensaban que sus padres eran más sabios que ellos. Por increíble que esto pueda sonar para nuestra generación. Nosotros no pensamos eso, ¿verdad? Nosotros pensamos que nosotros somos más inteligentes que nuestros padres, ¿verdad? Y decimos, mira, pues, mi hijo o mi hija es mucho más inteligente que yo. Entonces, en la antigüedad no pasaba eso. En la antigüedad se consideraba el antepasado más superior a esto. Esto lo dijo Morris. ¿A qué se refiere esto? A que cuando Juan el Bautista dice, Jesús era antes que yo, entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo la superioridad de Jesús. La siguiente frase dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este nuevo orden tiene una fuente inagotable de gracia, gracia sobre gracia. Una expresión similar a la de penas sobre penas y verdad. En contraste con un orden de leyes y regulaciones rígidas dadas por medio de Moisés. Gracia sobre gracia. Literalmente significa gracia en vez de gracia. Evidentemente, Juan tenía la intención de dar algo de énfasis a la idea de la gracia. Probablemente también significaba que cuando una pieza de gracia divina, por así decirlo, ¿verdad?, retrocede, es reemplazado por otra. La gracia de Dios para su pueblo es continua. La gracia de Dios para su pueblo es continua y nunca se agota. La gracia no conoce límite ni interrupción, según el comentarista Morris. Gracia sobre gracia, o sea, el favor de Dios siempre va en aumento. Si pasa una gracia, como dice Morris, viene otra gracia a suplantar a la gracia que se fue. Pero la gracia es en aumento. Continuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto describe y demuestra la plenitud de la gracia anunciada por Juan el Bautista y traída por Jesucristo. Dios el Verbo, Jesucristo, trajo un orden diferente del que había sido instituido por Moisés. Ahora dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, dice, cuando dice pero, la gracia y la verdad está por encima de la ley por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí entonces, como en los escritos de Pablo, Cristo desplaza la ley de Moisés como el centro de la revelación divina y la manera de vivir. Según el comentarista Bruce. ¿Qué dice Juan? Que
Cristo desplaza la ley de Moisés como el centro de la revelación divina y la manera de vivir. Así como dice Pablo, los que comenzaron por el Espíritu ahora van a terminar la carne, dice. O sea que ellos querían hacer otra vez los 10 mandamientos y querían ser legalistas otra vez. Pero cuando Jesús viene, nos revela la gracia y la verdad. Continuando dice, a Dios nadie le vio jamás. Jesús el Verbo es la declaración perfecta del Dios invisible. El Padre y el Hijo pertenecen a la misma familia y ha dado a conocer a la naturaleza del Dios invisible al hombre. No tenemos que preguntarnos acerca de la naturaleza y la personalidad de Dios. Jesús la ha dado a conocer con sus enseñanzas y su vida. Tiene en su comentario sobre este texto donde dice a Dios nadie le vio jamás, dice, el sustantivo Dios, Theon, no tiene artículo en el texto griego, lo que indica que el autor está presentando a Dios en su naturaleza de ser más que como una persona, deidad. Podría ser una representación más precisa. El significado es que ningún humano ha visto nunca la esencia de la deidad. Tini. Continuando, dice, la visión de Dios a la que aquí se refiere no solo es la visión corpórea, aunque algo de eso es verdad, eso 33:20, y 1 Timoteo 6:16, sino intuitiva y de conocimiento infalible, la cual capacita al que lo tiene para declarar la naturaleza y la voluntad de Dios. Y la última frase que dice que está en el seno del Padre. La expresión significa, como observa Crisóstomo, parentesco y unidad de esencia, y se deriva de la afectuosa e íntima unión de padres e hijos. Hasta ahí llegamos en el versículo 18. Estábamos viendo, desglosando versículos por versículo y viendo los diferentes comentarios sobre cada versículo, en la cual nos explica cómo se interpretaría esos escritos de Juan. Llegamos al final de nuestro estudio de Juan 1, versículo 1 al 18.